Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Agustín y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre 10 empresas para invertir en este 2021. Te dejo mi Instagram para que me sigas. Además de subir información sobre inversiones, voy a ir subiendo mes a mes cómo es la evolución y el comportamiento de estas 10 empresas y a fin de año voy a evaluar si la selección de estas empresas fue efectiva o no. Empecemos. La primera empresa de la que vamos a hablar, como no podría ser de otra forma, es la empresa más grande del mundo con un valor por capitalización de mercado de 2.3 trillones de dólares. Apple es la empresa más grande del mundo y cuando hablamos de Apple tenemos que entender que no estamos hablando de iPhone. Uno por ahí si bien comete el error de relacionar las empresas con su producto más conocido, que en el caso de Apple es el iPhone, uno como inversor tiene que tener la capacidad de ver la totalidad del negocio. Es decir, que cuando estamos hablando de Apple, estamos hablando de Apple, de Mac, de lo que es iPad, ¿sí? Y también no solo los productos actuales, sino la proyección que tiene Apple, en este caso en lo que son los automóviles eléctricos, en el que si logra ingresar de manera efectiva puede significarle un crecimiento importante para lo que es su acción, como vimos en el caso de Tesla, Nikola y NIO, que se dedican a la comercialización de automóviles eléctricos y tuvieron un gran crecimiento en lo que es el 2020. Otro punto que tenemos que entender es que esta innovación que está buscando Apple es la que le llevó a ser la empresa más grande del mundo porque constantemente está buscando superarse y ofrecerle un diferencial a los clientes. La segunda empresa en esta selección es Tesla, que se dedica a la fabricación y comercialización de automóviles eléctricos y fue una de las empresas que más creció en el 2020, llegando a multiplicar por varias veces su valor. Lo que hay que entender de esta empresa es que si nosotros queremos que las expectativas a futuro en cuanto a lo que es el uso de automóviles eléctricos va a seguir con la tendencia alcista que viene teniendo, Tesla va a ser una de las grandes empresas que se va a ver beneficiada por este cambio en la tendencia de pasar de los automóviles convencionales a automóviles no solo eléctricos, sino que también que Tesla fabrica lo que son automóviles que son autónomos, es decir, que no necesitan de la conducción de una persona para moverse de un lugar a otro. Otro punto importante al tener en cuenta es Tesla es cómo fue la operación en el 2020 en el que se propuso llegar a un número de 500.000 autos, es decir, producir 500.000 autos en un año y en el medio estuvo la pandemia y tranquilamente su fundador Elon Musk se pudo haber agarrado y pudo haber dicho no, yo por esta pandemia no voy a llegar a producir estos 500.000 autos y hubiera sido totalmente entendible, pero pasó la pandemia por alto, logró esa meta de 500.000 autos y eso fue lo que le hizo crecer también en parte de lo que es finales de diciembre y principios de enero, por lo que sin ninguna duda Tesla es una gran empresa para tener en cuenta en lo que es el largo plazo. La tercera empresa es la segunda empresa más grande del mundo, que es Microsoft, que si bien el riesgo está presente en cualquier operación que nosotros podemos llevar adelante, en el caso de Microsoft tiene una espalda financiera tan grande que nos puede ofrecer dentro de lo que es el mundo de las acciones un riesgo bajo y rendimientos realmente considerables que están por encima del promedio del mercado, por lo que tanto Apple como Microsoft me parece que tienen que ser la base de cualquier cartera de inversión a largo plazo. Otro punto importante a considerar Microsoft es cómo tiene diversificada su unidad de negocio entre lo que podemos nombrar a los más comunes como Windows, como paquete Office, como lo que es Microsoft Teams, que aumentó mucho con todo lo que es el trabajo remoto. Pero me quiero detener en dos negocios importantes que desarrolla Microsoft, que es por un lado su servicio de nube y por otro lado lo que es la apuesta que está haciendo con la tecnología de 5G, en la que Microsoft se está metiendo de lleno y puede significar para futuro un gran crecimiento para la empresa. Además, tengamos en cuenta que Microsoft es una de las empresas que paga dividendos de manera trimestral, por lo que es una opción más para tener esta empresa en cartera. La cuarta empresa es Amazon. Amazon claramente fue una de las empresas que fueron beneficiadas por todo este contexto de cuarentena, contexto de pandemia, en el que los hábitos de los consumidores se inclinaron cada vez más a lo que es la comercialización vía internet. Esto le significó un gran crecimiento a Amazon y esto lo podemos ver en sus números, que aumentó un 60% lo que es la venta minorista, aumentó un 50% sus ingresos en lo que es publicidad y se espera que para este 2021 controle un poco más del 50% del comercio minorista de los Estados Unidos, que tengamos en cuenta es la economía más grande del mundo. Otro punto a considerar de Amazon es la diversificación de negocios que tiene, que podemos hablar por ejemplo de lo que es Amazon Prime, que le compite directamente a una de las empresas más grandes del mundo como Netflix. Podemos hablar de sus servicios de nube en que le compite a Microsoft y también podemos hablar de por ejemplo sectores como es el gaming con Twitch y también
tiene pensado iniciarse en lo que es la comercialización de medicamentos. Realmente Amazon es una empresa gigante que año a año va demostrando por qué es la tercera empresa más grande del mundo. Y otro punto ya más especulativo, teniendo en cuenta a Amazon, es el precio de su acción, que está por encima de los $3.000, que lo ubica como una de las empresas más caras de la bolsa, por lo que posiblemente, no se sabe si este año, el próximo o de acá a 2-3 años, va a tener que hacer un split de sus acciones, lo que generalmente se traduce en un aumento del precio, ya que al reducir el precio de su acción, esto se traduce en que cada vez más inversionistas van a poder acceder de manera más fácil a comercializar y comprar esa acción de Amazon. La quinta empresa es una de mis favoritas, es Mercado Libre, que al igual que Amazon fue beneficiada en todo este contexto de cuarentena, lo que lo llevó casi a triplicar su valor en el año 2020. Y cuando hablamos de Mercado Libre, me parece que el análisis deberíamos hacerlo en dos grandes sectores. Por un lado tenemos lo que es su comercialización y logística que tiene la plataforma en sí de Mercado Libre, pero algo que me parece mucho más interesante es el crecimiento que le está dando y que le puede llegar a dar lo que es Mercado Pago. Mercado Pago es una plataforma presentada como una billetera virtual en lo que es el negocio del fintech, que mes a mes, que año a año está ganando participación de mercado, porque claramente ofrece muchísimas más ventajas que lo que ofrece un banco tradicional, en lo que su esquema ya, a mi modo de ver las cosas, se está quedando bastante atrás. Mercado Pago, sin ninguna duda, va a ser la que le genere grandes ingresos a Mercado Libre, y es una de las cuestiones que tenemos que considerar si queremos invertir en el largo plazo en una empresa gigante como es Mercado Libre. En cuanto a lo que es su comercialización en la plataforma Mercado Libre, también tenemos que entender que tiene un gran crecimiento potencial en lo que es todo el mercado de América Latina, y que sin duda, a medida que pase el tiempo, Mercado Libre, por todo lo que es, por el gigante, por el monstruo que es Mercado Libre, va a ir ingresando y cumpliendo con sus objetivos, lo que se va a traducir claramente en su precio. La sexta empresa que compone esta selección es Alibaba, y lo primero que tengo que decir de Alibaba es que implica un gran riesgo por el momento en el que está pasando. En lo que es el último trimestre del año 2020, su acción cayó muchísimo debido a conflictos con su fundador Jack Ma y el gobierno chino. Quien invierte en Alibaba está apostando claramente a que este conflicto se solucione en el mediano o, por qué no, en el largo plazo. Pero si analizamos los números de Alibaba en lo que es 2020, se movió muy poco, creció casi entre un 3 y un 5%, que si lo comparamos con empresas que tienen su misma estructura, podemos hablar de Mercado Libre, podemos hablar de Amazon, podemos hablar de JD, tuvieron crecimientos muchísimo más grandes que Alibaba. Y en un año en donde la cuarentena llevó a que los consumidores se inclinaron por la comercialización online, no tiene sentido el crecimiento que tuvo Alibaba. Y lo que hay que entender en este caso es que en el mediano o en el corto plazo el precio de la acción no tiene por qué seguir a lo que es el fundamento de la empresa, es decir, a lo que son sus balances. Y en cuanto a los balances de Alibaba, trimestre a trimestre en lo que fue el año 2020, fue rompiendo números. Es impresionante la performance que tuvo Alibaba en lo que es el 2020, pero esto no se refleja en su acción y para mí fue castigada además por los inversores. Pero claramente el que está invirtiendo en Alibaba está apostando a que se va a solucionar este inconveniente, y la tendencia de largo plazo va a ser que se recupere la acción. Si hablamos de solamente recuperar el valor de Alibaba, estamos hablando de una ganancia de un 40% solo con tocar máximos. Ni hablar que la empresa para mí puede llegar a sobrepasar esos máximos y obtener una ganancia considerable. Pero lo que tenemos que tener en cuenta al momento de invertir en Alibaba es el riesgo que implica por ser una empresa china. Pero si hablamos de China tenemos que tener en cuenta el mercado gigante en el cual está metido Alibaba. China tiene una población de 1.300 millones de personas. Por ejemplo, lo comparamos con Argentina, que tiene una población de 44 millones de personas. Chile tiene un poco menos de 20 millones de personas. Uruguay un poco menos de 4 millones de personas. Y Alibaba controla un poco más del 50% del mercado de China. Realmente es un monstruo esa empresa, pero tenemos que tener en cuenta el riesgo que implica debido al contexto el cual envuelve a Alibaba hoy en día. Y en cuanto a lo que es el puesto número 7 y número 8, voy a hablar de dos empresas que son competidoras directas. Tranquilamente puedes elegir una de las dos, pero yo prefiero elegir ambas. Que en este caso lo que voy a estar hablando es de Nvidia y de AMD. Dos empresas puras tecnológicas que la selección se basa en dos puntos. El primero es la diversificación que ofrece invertir en empresas que se dedican al gaming, que es un sector que está creciendo año a año a pasos agigantados. Y por otro lado,
lo que es la tendencia que tiene el mundo a lo que es la automatización y la preferencia a la inteligencia artificial. Y lo que hay que entender esto es que por un lado le ofrece facilidades a los clientes, rapidez a los clientes, lo que es la inteligencia artificial, y por otro lado le ofrece reducción de costos a las empresas. Lamentablemente es cierto, pero es mucho más barato contratar una máquina que contratar un humano, y es barato en muchos sentidos, reduce los costos en muchos sentidos, porque la máquina no te pide aumento de sueldo, no tiene conflictos gremiales, no tiene ausentismo, no tiene falta de motivación, no tiene un montón de complicaciones que sí tenemos los seres humanos, y tenemos que tener en cuenta que en los países del primer mundo cada vez está avanzando más lo que es la automatización, por lo que por un lado será necesario para los seres humanos, para las personas adaptarse a lo que va a ser este cambio en los consumidores, pero lo que hay que tener en cuenta nosotros como inversores es que tenemos que apostar claramente a este tipo de empresas, porque para lo que viene en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, estas dos empresas pueden sacar una muy buena ventaja. Y si bien hay que entender que AMD es mucho más volátil, mucho más riesgosa que Nvidia, puedes elegir Nvidia si sos un perfil más conservador, o puedes elegir AMD si tu perfil es un poco más agresivo. En mi caso, yo prefiero elegir ambas empresas. Y la anteúltima empresa es una empresa que considero que va a tener un gran crecimiento en este 2021, que es Disney. Y en cuanto al análisis que hago de Disney, lo voy a dividir en 4 partes. El primero es el gran crecimiento que tuvo con Disney Plus, que es una plataforma de entretenimientos que sale a competirle a gigantes como Amazon Prime o Netflix. El segundo punto es que es una empresa que paga dividendos. El tercer punto es que se ofrece como una muy buena opción de diversificación. Hablamos de empresas de tecnología, hablamos de empresas de comercialización, de autos eléctricos, y en este caso Disney es una empresa de entretenimiento. Y el punto número 4, que también es importante tenerlo en cuenta, es que una recuperación en cuanto a lo que es el coronavirus le va a significar un gran crecimiento por los ingresos que tiene a través de, por un lado, las películas, y por otro lado lo que son los ingresos que tiene a través de su parque de entretenimiento. Disney es una empresa más que conocida, y su tendencia de largo plazo y todo lo que hizo a finales del año 2020 hace que sea una empresa que claramente debe estar presente en cualquier cartera de inversión para lo que es este año 2021. Y en cuanto al último puesto, estaba entre 3 opciones. Nike, que hizo un gran cambio eliminando intermediarios entre la empresa y el cliente. PayPal como fintech, que es un sector que me encanta, que va a tener un gran crecimiento para los años que vienen. Y finalmente, por la que me decidí por una cuestión de diversificación y posible crecimiento, es Visa, que va a ser una de las empresas claramente beneficiadas post coronavirus en cuanto a lo que es la reactivación de la actividad económica, aumento del consumo, lo que va a significar un aumento en una empresa financiera como es Visa. Bueno, gente, esa fue la selección de las empresas en las cuales voy a estar claramente posicionado para lo que es este 2021, y obviamente en base a lo que es su perfil de inversor y un análisis previo que tienen que realizar basado en técnico y fundamental, posiblemente puedan ser algunas de las opciones que ustedes van a seleccionar para tener en cartera para lo que es todo este año que recién está comenzando. Y por último, la recomendación de siempre es que tengan paciencia en lo que son sus inversiones y apuesten al largo plazo. Uno cuando comienza a invertir tiene como un gran sueño el hecho de vivir de la bolsa de valores, y lo que tenemos que entender que no es algo normal, por lo que va a requerir que nuestro comportamiento no sea el que venimos teniendo ahora, es decir, que vamos a tener que dar un poco más. Nos vemos en la próxima.